Página 95, capítulo 5. La personalidad del chantajista emocional. Al chantajista emocional no le gusta sentirse perdedor. Hace suyo el lema que indica, no importa si se gana o se pierde. Lo importante es atenerse a las reglas del juego. Pero lo invierte y dice, no importan las reglas del juego. Lo importante es no perder. Al chantajista emocional no le importa conservar la confianza del otro, respetar sus sentimientos o jugar limpio. Las reglas que permiten un intercambio efectivo, sano y honesto son ignoradas. Es como si dentro de lo que consideramos una relación estable se dijera de pronto, todo vale. Entonces la otra persona se aprovecha de nosotros al encontrarnos totalmente desprevenidos. Uno se pregunta por qué el chantajista emocional es tan importante. Uno se pregunta por qué para el chantajista emocional es tan importante ganar. ¿Por qué nos hace lo que nos hace? ¿De dónde proviene esta necesidad tan persistente de obtener siempre lo que quiere? ¿Y por qué nos castiga tan drásticamente cuando no logra su objetivo? La frustración. Para comprender qué es lo que convierte a personas afectivamente ligadas a nosotros en abusivos emocionales, tenemos que regresar al origen del chantaje emocional, al momento en el que el chantajista empezó a exigirnos algo y nuestras palabras o actitudes le dijeron que no. No es incorrecto querer algo. Es muy lícito desear, pedir y tratar de ver cómo obtener lo que se quiere. Está bien argumentar, razonar y hasta rogar y dramatizar un poco, siempre y cuando aceptemos que un no firme y rotundo significa realmente no. Es difícil aceptar una respuesta negativa y la persona destinataria podrá ofenderse o enojarse. Pero si se trata de una relación sana y estable, el problema pasará y se tratará de negociar una solución o un compromiso. Sin embargo, como hemos visto hasta aquí, en el caso del chantaje emocional sucede absolutamente lo contrario. La frustración no desencadena la negociación razonable, sino una presión indebida y amenazas. El chantajista emocional no puede tolerar ver sus deseos frustrados. Es difícil comprender por qué hacen semejante drama alrededor de su frustración. Todos hemos tenido que enfrentar decepciones y dificultades de todo tipo, sin necesidad de convertirnos en criminales para poder sentirnos mejor. Aceptamos la desilusión como algo temporal y seguimos adelante, pero en la psiquis del chantajista emocional, la frustración simboliza mucho más que un contratiempo o una desilusión, y frente a ella no son capaces de integrarse o adecuarse a las circunstancias. Para el chantajista, la frustración está relacionada con un profundo y resonante miedo a la pérdida y la privación, y la viven como una advertencia de que, a no ser que actúen de inmediato, tendrán que enfrentarse con consecuencias intolerables. La frustración y la privación. En apariencia, el chantajista emocional se muestra como una persona común y a veces es un individuo muy eficiente en muchos aspectos de su vida. Pero en otros, el mundo interno del chantajista emocional se parece a la época de la depresión de la década de los años 30. Ese trágico periodo en que gente que había trabajado con empeño toda su vida descubrió que su realidad se destruía y que la seguridad que habían luchado por obtener era reemplazada por un cúmulo de carencias y privaciones. Si usted conoce a alguien que vivió en esa época, es probable que haya observado cómo todavía hoy ahorra y mezquina cada centavo, preparándose en el interior para otro choque, para otra pérdida. Mientras, al mismo tiempo, se promete no volver a tener que enfrentar nunca una situación tan dolorosa. El chantajista emocional, no importa cuál sea su estilo de herramienta preferida, actúa a partir de una mentalidad de privación similar, pero no se evidencia hasta que no sucede algo que
conmociona su sentido de estabilidad y aviva su miedo a la privación. Así como algunas personas interpretan un dolor de cabeza como una señal infalible de que tiene un tumor cerebral, el chantajista considera la resistencia a sus deseos como la señal de algo mucho más grave. Hasta la más leve frustración es considerada potencialmente trágica, y creen que a no ser que respondan de manera agresiva, el mundo o usted impedirá que obtengan algo que les dé vital importancia para ellos. La consecuencia de la privación comienza a proyectarse en su mente de la siguiente manera: esto no va a funcionar. No voy a conseguir lo que quiero. Creo que a nadie le importa lo que yo quiero. No tengo capacidad para obtener lo que necesito. No sé si soportaré perder algo que quiero. Nadie se preocupa por mí tanto como yo me preocupo por los demás. Siempre termino perdiendo y a nadie le importa. Con esos pensamientos continuos en su mente, en forma de un círculo sin fin, el chantajista cree que tiene la menor posibilidad de lograr lo que quiere, a no ser que utilice armas muy eficaces. Este pensamiento constituye el denominador común que sustenta a todo chantaje emocional. La privación causa dependencia. Para algunos chantajistas, estas convicciones tienen su origen en una larga historia de angustia e inseguridad. Y si nos regresamos en el tiempo, a menudo encontramos una clara relación entre incidentes ocurridos durante su infancia y algunos miedos a la privación de su vida adulta. Allen, el empresario cuya esposa recurría al chantaje emocional para evitar que hiciera cualquier tipo de planes que no le incluyeran, empezó a ver el trasfondo del comportamiento de Jo, su esposa, cuando ésta comenzó a deprimirse más de lo habitual al aproximarse el aniversario de la muerte de su padre. Palabras de Allen. Le pregunté si podía hacer algo por levantarme el ánimo, y ella me mostró algunas fotos de su graduación de la secundaria que yo nunca había visto. Su padre había fallecido 2 días antes de que esas fotos fueran tomadas, y en ellas yo aparecía, parecía una niñita asustada tratando de sonreír con valentía. Ocurre que, tras la muerte de su padre, fue ella quien tuvo que ocuparse de todo: avisar a los familiares, arreglar el sepelio y hasta prepararse para la ceremonia de graduación en el colegio, en el cual tenía que pronunciar un discurso que su padre le había ayudado a redactar. Tuvo que sacar fuerzas porque todos los demás miembros de la familia estaban muy afectados. Hace poco hablé con su madre acerca de ese momento y me dijo que yo ni siquiera lloró mucho. En cambio, se recluyó en su cuarto. Yo me confesó que nunca había amado a nadie tanto como a su padre, y a su muerte inesperada fue un golpe terrible para ella. Pienso que tiene el temor que yo también le voy a dejar, y aferrarse a mí por todos los medios es una forma de evitarlo. Ahora dice la autora: el chantaje emocional es la única forma que encontró Joe para defenderse en un mundo en el que no confía. Ese mundo que, según ella, en algún momento le robará lo que ama. Muchas veces sucede que quienes han sufrido alguna privación o pérdida en su infancia se vuelven excesivamente dependientes cuando son adultos, a fin de evitar el rechazo, el abandono o el ser ignorados. Yo había sido una alumna excelente y siempre se sintió muy querida por su padre, pero nada de todo eso fue suficiente para protegerla. Esa profunda sensación de impotencia que sufrió en su infancia no se olvidó jamás, y ya adulta trató de compensarla elaborando complejas tácticas para evitar sufrir de nuevo un dolor tan logrado. Aprendió a aferrarse a sus amigos y amantes, pero nunca encontró una forma realmente adecuada para expresar su miedo de que hiciera lo que hiciera, algún día los perdería. Cuando se casó con Allen, sus miedos se potenciaron en lugar de serenarse y disfrutar de su relación. La envidia invadía ese miedo cada vez que los planes de Allen no le incluían a ella.
Se convenció de que si podía lograr que él estuviera siempre a su lado, no solo podría evitar perderlo, sino que recuperaría algo de la seguridad perdida cuando falleció su padre. Tenía una convicción que es común en muchos chantajistas emocionales. No confían en que obtendrán lo que necesitan y por tanto tienen que obtener ventaja. Esta forma de actuar justifica su manera de aferrarse a la persona que amaba y todo su chantaje emocional. Una variedad de causas. El origen principal de la sensación de privación que experimentaba yo fue fácil de rastrear, pero hay que tener presente que el comportamiento humano es muy complejo y está conformado por una amplia gama de factores fisiológicos y psicológicos. A menudo no es posible encontrar una explicación única. Todos nacemos con un temperamento determinado y predisposiciones genéticas, un circuito único y exclusivamente nuestro. Esos elementos interactúan con la forma en que hemos sido tratados y que es lo que llegamos a conocer de nosotros mismos y de nuestra relación con los demás. Todo lo que forma nuestra vida interior y exterior. Ed, cuyo novio Elliot, el artista, era hipersensible a la frustración y solía amenazar con causarse daño a sí mismo cuando se sentía amenazado, me contó una conversación que había tenido con la hermana de Elliot. Palabras de Eve. Cuando le pregunté si tenía idea de por qué Elliot siempre tenía esas reacciones, se rió y me dijo que él ya había nacido así, incluso cuando todavía era bebé. Si no se le daba el biberón en el momento mismo en que lo pedía, o si estaba mojado durante 2 segundos, se ponía a gritar en forma tal que hacía temblar las paredes. Ya más crecido, asustaba a toda la familia con sus berrinches y caprichos. Me dijo que Elliot era así. Fue el niño más exigente y necesitado de atención que uno pueda imaginarse. Ese niño, dice la autora, se convirtió en un adulto exigente y necesitado de atención, que seguía llorando, haciendo alboroto para lograr lo que quería. Una gran parte del temperamento básico de Elliot ya estaba presente desde su primera infancia, incluido su bajo nivel de tolerancia a la frustración. Como complemento o reafirmación de ese tipo de factores genéticos, sin embargo, aparecen los poderosos mensajes que recibimos de quienes nos crían y de la sociedad que nos rodea, que nos indican cómo se supone que debemos actuar y comportarnos. Experiencias fundamentalmente vividas en la infancia, la adolescencia e incluso en nuestra vida adulta generan profundas convicciones e intensos sentimientos que emergen sobre todo cuando surge algún conflicto o nos encontramos en una situación de estrés. Recurrimos a esos viejos esquemas de comportamiento porque nos son familiares y aun cuando puedan resultarnos algo dolorosos, nos brindan una estructura tranquilizante y previsible. También estamos convencidos de que, aun cuando ese tipo de comportamiento no haya funcionado en ocasiones anteriores, si lo repetimos una y otra vez, lograremos lo que deseamos. Al igual que yo, muchos chantajistas emocionales se aferran a la fantasía de que la impotencia y la frustración que sintieron en su infancia desaparecerá y que ahora como adultos mágicamente podrán arreglar una situación negativa o de conflicto, o garantizar la seguridad que siempre ansiaron tener. Creen que pueden compensar frustraciones del pasado cambiando su realidad presente. La consecuencia de una crisis. La incapacidad de tolerar frustraciones también puede ser una respuesta a incertidumbres y situaciones de estrés relativamente recientes. Las probabilidades de que se produzca un chantaje emocional se incrementa de forma drástica en el curso de crisis tales como una separación o divorcio, la pérdida del trabajo, una enfermedad o retiro laboral que socavan la autoestima del chantajista emocional. Muchas veces ni siquiera toman conciencia de esos miedos recientemente activados.
Solo pueden ver lo que quieren en el momento y cómo lo pueden obtener. Para Stephanie, la crisis que activó su actitud de chantaje emocional se produjo en el momento en que su marido le confesó su aventura extramatrimonial. Bob se esforzaba mucho por volver a estabilizar su matrimonio y asistía a sesiones de psicoterapia en forma constante. Pero Stephanie seguía considerando que tenía derecho a poner en línea a Bob, con grandes dosis de chantaje emocional. Al cabo de un año de soportar su ira y sus reproches, Bob estaba dispuesto casi a tirar la toalla. Le dije que sería conveniente que Stephanie asistiera con él a una sesión conjunta y ella aceptó la propuesta. Entre otras cosas, Stephanie me dijo, usted más que nadie debería comprenderme. He leído todos sus libros y usted menciona cómo no se debe permitir que otros nos dominen, que hay que enfrentarlos y fijarles límites. Yo tengo todo el derecho del mundo a estar furiosa y Bob parece pagar por lo que ha hecho. Ahora dice el autor, le dije a Stephanie que por supuesto tenía todo el derecho del mundo a sentirse furiosa, herida, engañada y consternada, y que de ninguna manera quería minimizar su dolor, pero le expresé, hay una gran diferencia entre enfrentar y poner límites y el chantaje emocional. Si bien el rol de la esposa vengadora y el castigar a Bob le podía dar cierta satisfacción, su matrimonio se estaba destruyendo. A medida que se desarrollaba nuestra sensación, Stephanie comenzó a estar mucho menos a la defensiva y cuando entre lágrimas fue explicando lo que sintió cuando descubrió la infidelidad de Bob, comenzó a aparecer otro aspecto de su personalidad que reveló en gran medida las causas de su dificultad para dar por concluido el asunto y su necesidad de venganza. Dice Stephanie, la esposa de Bob. No era la primera vez que me entregaba con alma y vida a un hombre que luego me falla, y Bob lo sabía. ¿Cómo se le podía siquiera cruzar por la mente engañarme, cuando sabía perfectamente lo afectada que quedé cuando mi primer marido me engañó? Casi me muero. ¿Qué se supone que yo debería hacer de ahora en adelante? ¿Cómo puedo volver a confiar en Bob? Nunca me sentí tan poco atractiva, tan humillada y tan idiota en toda mi vida. Ahora dice la autora. Stephanie no solo sufría por lo que Bob había hecho, lo cual ya de por sí era muy difícil de superar, sino que también estaba enfrentando de nuevo con la dolorosa experiencia de su primer matrimonio, al haber perdido la confianza en Bob y en ella misma. Contraatacó por miedo del chantaje emocional, que era la única forma que sentía que tenía el control de su caos emocional interior. Si bien también debieron existir sucesos en la infancia de Stephanie que incidieron en su reacción, básicamente centramos nuestra atención en las situaciones paralelas de su vida adulta. Cuando Stephanie comprendió en qué medida el dolor del fracaso de su primer matrimonio le estaba impidiendo restablecer una buena relación con Bob, accedió a consultar a una colega mía. Ella y Bob están trabajando intensamente para salvar su matrimonio y lograron utilizar la crisis como un catalizador para abrir nuevas áreas de comunicación y análisis. Creo que tendrán éxito en la prueba. Una vida perfecta. Uno de los tipos de chantajistas emocionales más sorprendentes es aquel que parece tenerlo todo y sin embargo siempre quiere más. Parece incongruente sugerir que el motivo de su actitud radica en privaciones sufridas en algún momento de su vida, ya que nunca le ha faltado nada. Pero muchas veces aquellas personas que fueron sobreprotegidas y consentidas tienen pocas oportunidades de desarrollar confianza en su capacidad para manejar cualquier tipo de pérdida. A la primera señal de que pueden verse privados de algo, sienten miedo y se apuntalan interiormente por medio del chantaje emocional. Este, sin duda, fue el caso de Jay, el esposo de María.
Por medio de mi trabajo con ella, supe que Jay era un hombre a quien todo le había resultado fácil. Pasó con honores sus estudios de medicina. Se creó fama de niño prodigio al introducir una cantidad de nuevos procedimientos quirúrgicos y actuaba con desenvoltura en los círculos sociales más prestigiosos. Era como si tuviera el derecho a gozar de todos los privilegios. Dice la esposa. Su infancia fue muy feliz. Ningún tipo de abuso, trauma, nada salvo la adoración de sus padres. Su padre era de origen humilde y el primero de su familia en haber ido a la universidad. Era un hombre en verdad admirable. Cursó sus estudios de medicina combinando trabajo intenso y con suerte apenas 2 horas de sueño por día. Trabajaba de mozo durante media jornada a fin de ganar suficiente dinero como para poder invitar a salir a la madre de Jay. Me dijo que una de las cosas que se había prometido a sí mismo era que su hijo no iba a pasar por todos esos sacrificios. Jay era un niño maravilloso. Cuando decidió estudiar medicina, sus padres no escatimaron esfuerzos para que dispusiera de todos los elementos y todas las posibilidades. Durante su carrera nunca tuvo que trabajar para ganarse el dinero que necesitaba. Tenía el mundo servido en bandeja, incluidas lecciones de tenis, ropa elegante y por supuesto chicas por docenas. Ahora dice la autora, la vida de Jay había sido más que privilegiada. Era algo totalmente real. En su afán por evitar que sufriera cualquier tipo de privaciones, su padre lo había preparado para enfrentar, no lo había preparado para enfrentar desilusiones o dificultades. Este tipo de existencia casi mágica tiene dos sentidos. Quienes crecen en un entorno tan seguro y protegido van desarrollando expectativas poco realistas, convencidos de que todo les caerá del cielo. Pero lo peor de todo es que no tienen posibilidad de desarrollar las habilidades básicas para controlarse frente a la frustración, con lo que evidentemente fue la mejor de las intenciones. El padre de Jay había criado una especie de discapacitado emocional. Cuando María desafió la convicción de Jay de que tenía derecho a tenerlo todo, la carrera, familia, esposa y amante, se convirtió en la primera persona en su vida que amenazaba con quitarle algo importante. Jay sintió pánico. Alguien había cambiado las reglas de juego y su forma de recuperar su posición de privilegio habitual fue recurrir al chantaje emocional. Un extraño en la intimidad. Cuando Jay recurrió a sus padres para que presionaran a María y la convencieran de quedarse a su lado, ella no podía creer lo que estaba oyendo. Dice María, me parecía mentira que pudieran decirme semejante cosa. Dos personas a las que llamaba y respetaba de pronto se mostraban totalmente carentes de cualquier tipo de principio moral o ético. ¿Acaso es más importante guardar las apariencias que respetar los sentimientos y una decencia humana básica? Ahora dice la autora. María observaba cómo de pronto Jay dejaba de ser el joven encantador del que se había enamorado y se convertía en un extraño hipócrita y manipulador. Cuando alguien tan cercano afectivamente recurre al chantaje emocional, nos molesta la forma evidente en que se modifica su personalidad, un proceso que puede ser gradual o asombrosamente repentino. Gran parte del dolor y de la confusión causada por el chantaje emocional aparece, y precisamente cuando se ve que alguien a quien queremos y que suponemos que nos quiere y respeta se convierte en un individuo que tiene tales ansias por imponer su voluntad que no le importa humillar nuestros sentimientos y nuestra dignidad. Liz, por ejemplo, se sintió totalmente desorientada cuando Michelle le anunció sus miramientos, los castigos brutales que ocurriría si ella seguía mencionando la posibilidad de abandonarlo. Palabras de Liz. Me dijo textualmente, cuando termine contigo, no te quedará dinero, ni para comprar comida para perros. Y desde ahora despídete de tus hijos. Pienso llevármelos a Canadá para que no tengan que oír las mentiras que les cuentas sobre mí. Y ese era el hombre con el que había hecho el amor ante quien me había desnudado en cuerpo y alma. ¿Quién era en verdad? Dice la autora.
La culpa, la amenaza, las comparaciones negativas y otras formas que hemos visto obviamente no son lo que nos condujo a nuestra relación y tampoco son lo que nos mantendrá en ella. Estas son personas con las que compartimos la vida, trabajo, sentimientos y secretos. Pero cuando surge el chantaje emocional, pronto descubrimos desagradables vertientes de su personalidad, egocentrismo, reacciones exageradas, insistencia en obtener ventajas en corto plazo a pesar de una mayor pérdida a la larga, necesidad de ganar, no importa qué. Su egocentrismo. Todos los chantajistas que hemos visto enfocan su atención casi por completo en sus propias necesidades y sus propios deseos. Parecería que nuestras necesidades y la forma en que sus presiones nos afectan a nosotros no les importa en lo más mínimo. El chantajista emocional puede ser una aplanadora cuando uno no cumple con sus pretensiones. Se convierten en seres totalmente inescrupulosos en la obstinada persecución de sus propios objetivos. Un amor que es tan ciego frente a los sentimientos de las personas que supuestamente aman, valoran o aprecian, no es amor. Mi candidato al premio Nobel del narcisismo es Joey, el esposo de Patty, quien se acostó en la cama con un ataque de hipocondria cuando ella le dijo que no podía comprarse una computadora nueva. En un suceso más reciente, su egocentrismo quedó más evidente. Dice Joey, perdón, dice Patty, Joey tiene buen sueldo, pero gasta el dinero más rápido de lo que cualquiera de los dos puede ganar, de modo que, por lo general, siempre estamos atrasados con nuestros pagos. La semana pasada se habían acumulado más pagos pendientes que de costumbre y Joey me pidió que llamara a mi tía para pedirle un préstamo. Mi tía, que goza de un buen momento, fue operada hace muy poco de cáncer y de mama. Le dije a Joy que de ninguna manera la podía molestar en esta ocasión. Casi no podía creer la forma en que comenzó a presionarme para lograr sus fines. Aquí está el número telefónico del hospital, me dijo. Ni siquiera hace falta que lo busques. Llámala ahora mismo. Después de todo, ¿qué te cuesta? No está en terapia intensiva ni tan dolorida. Y tú has sido siempre la preferida de tu tía. ¿Por qué no me puedes hacer ese pequeñísimo favor? Dice la autora. Cáncer de mama, internación en un hospital, cirugía mayor. Para el chantajista, nada de todo eso tiene importancia. Después de todo, él quiere obtener algo en ese instante. Y en ese momento de urgencia personal, no existía otra cosa para él en todo el mundo que sus propias necesidades. Con frecuencia, el egoísmo del chantajista emocional surge de la convicción de que la atención y el afecto disponibles para él son limitados y se van gastando rápidamente. Elliot es tan egocéntrico que incluso cuando su propia novia quiso tomar un curso para incrementar la posibilidad de tener una vida personal propia, relaciona esa decisión con él mismo y sus circunstancias. ¿Qué pasa si él necesita algo y ella no está? Y si de repente se siente aburrido solo, ¿quién lo atenderá? El mundo gira alrededor de él tal como cuando era chico. De nuevo, es el pequeño tirano de 5 años que exige una atención total de la persona de la que depende y una situación inmediata de sus deseos pidiendo más y más. Magnificar detalles. El chantajista emocional actúa como si la menor diferencia pusiera la relación al borde de la ruptura. Cuando se encuentra con alguien que se opone a sus deseos, se siente tan profundamente desilusionado y frustrado que magnifica hasta el más mínimo desacuerdo y permite que él mismo invada la negatividad a toda la relación. ¿Por qué habría de hacer alguien tanto escándalo solo porque usted no quiere cenar con sus padres o agredirlo porque usted quiere tomar un curso, salir a pescar con sus amigos o simplemente no se mostró demasiado entusiasmado con sus planes?
Solo se encuentra sentido a la crueldad de su deseo, cuando se logra entender que esa persona no está relacionada ante la situación presente, sino ante lo que la misma simboliza para él en relación con su pasado. A partir de algunas cosas que Ed me contó de la historia personal de Elliot, comprendí que él estaba convencido de que en una relación afectiva, una mujer independiente nunca le da a un hombre lo que éste necesita. Palabras de Eva. Solía contarme que su padre siempre se sintió apartado. La madre de Elliot debe haber sido una verdadera pionera en el ámbito empresarial. Dirigía 3 empresas de ropa infantil, algo que en verdad es admirable, salvo para su esposo que odiaba la actividad de su mujer. Elliot comentaba que que más recuerda de su infancia es que su madre pasaba mucho tiempo fuera de casa. Cuando estaba se mostraba muy cariñosa con él, pero de pronto se iba a algún viaje de negocios y él la extrañaba mucho. La mayor parte del tiempo su padre estaba furioso con su mujer y decía cosas como, estas malditas mujeres. Cuando necesitan algo de uno, se desviven por atendernos, pero en cuanto se independizan, se olvidan de que uno existe. Supongo que si este tipo de comentarios se escucha permanentemente, uno termina por adoptarlos. Dice la autora. El mensaje que Elliot recibió durante su infancia era muy claro. Una mujer no es una pareja tierna y cariñosa a no ser que uno logre que esté siempre a su lado. Lo más probable es que él mismo negara sostener esa convicción, pero su reacción exagerada frente a al menor activismo de independencia por parte de él delataba a las claras el despertar de antiguos demonios interiores. Para Elliot, cualquier señal de autonomía en una mujer resultaba amenazante. Eva se convirtió en un sustituto de su madre, la mujer de la cual él dependía emocionalmente y la identificaba con ella. También ella lo abandonaría, así como su madre. Según su percepción infantil, lo había abandonado a él, a su padre, si no estaba siempre a su lado. Cada vez que Ed tenía e intentaba relacionarse con el mundo exterior, Elliot comenzaba a revivir su antigua sensación de carencia afectiva. Como sucede con todo tipo de hiperreacción, se hace mucho alboroto, pero raras veces se expresan los verdaderos y más profundos sentimientos. Elliot necesitaba desesperadamente cariño, ternura e intimidad. Pero la reprimenda de quejas, reclamos y reproches que dirigía Ed no hacía sino bloquearlo y privarlo de sus sentimientos. Veamos qué fue lo que expresó y qué nos expresó cuando Ed le sugirió a Elliot que le convenía buscar ayuda profesional para controlar su angustia. Lo que Elliot expresaba es lo siguiente. Si te vas y haces lo que quieres, yo me quedo solo. ¿Por qué habría yo de seguir viviendo? Veo que no te importa nada de mí. Lo que Elliot siente es, estoy asustado porque veo que estás cambiando. Al principio te bastaba con estar a mi lado, pero ya no es así. Si te pones a estudiar me temo que vas a desarrollar tu propia carrera. Y ya no tendrás tiempo para mí. Tengo miedo de que encuentres a otra persona que quieras más. También de que te vuelvas demasiado independiente. No me cites más y me dejes. Pero es evidente que a Elliot le resultaba imposible comunicar esos sentimientos, ya que de lo contrario no habría tenido necesidad de recurrir al chantaje emocional. Quizá, como muchos hombres, se avergonzaban de sus necesidades afectivas y de sus miedos. La única posibilidad que veía para obtener lo que quería era gritar y hacer escenas, reaccionando exageradamente a la menor señal de que Ed deseaba perfeccionarse. Sentimientos del pasado. Rogers, el guionista, quedó sorprendido ante el furioso ataque de Alice porque él no recibió con efusivo entusiasmo su sugerencia de que tuvieran un bebé. Cuando dijo que no estaba muy seguro de lo que realmente quería, en ese aspecto ella tuvo una clásica hiperreacción. Dice actitud de Alice, o dice Alice, la verdad es que nunca te importé lo suficiente. No sé cómo puedes decir que me amas si no quieres establecer nada que estreche nuestro vínculo. Yo no puedo confiar en ti. Ni siquiera estoy segura de seguir amándote.
Veo que tienes problemas emocionales bastante serios y que en realidad necesitas ayuda profesional, dice la autora. Sin embargo, una noche, en una de las reuniones de Alcohólicos Anónimos, Roger pudo entender algunos de los miedos en que se basaba el desesperado deseo de Alice de lograr un compromiso a lo largo plazo por parte de él. En esa oportunidad, Alice le contó al grupo lo siguiente. Palabras de Alice. Solo creo en el momento. Me sumerjo en el presente y me aferro a él. Mi padre era un jugador compulsivo y yo lo consideraba un hombre maravilloso y encantador. Pero lo que en verdad significa convivir con una persona de esa naturaleza es que un día se es rico y al día siguiente se depende de la caridad pública. Y no se puede ni contestar una llamada telefónica por temor a que sea un cobrador. Todo lo que yo tuve durante mi infancia, mi padre lo hacía desaparecer en cualquier momento. El dinero que me ganaba como niña, regalos que había recibido, en fin, cualquier cosa que se pudiera empeñar o vender. Incluso mi padre llegaba y se iba sin previo aviso. A veces aparecía semanas enteras. Es tan malo desear un poco de seguridad, un poco de compromiso por parte de la gente que nos quiere. A mí me parece que son valores fundamentales. ¿Qué hay de malo en impedir que a uno lo quiera? Ahora dice la autora. Durante muchos años, Alice vivió temiendo que en cuanto tenía desapareciera de la noche a la mañana. De modo que no resultaba sorprendente que quisiera garantías para un futuro compartido. Como la mayoría de los chantajistas, recurrió a las amenazas en su intento para vencer la resistencia de Rogers. Su reacción exagerada, que se convirtió en una violenta agresión verbal a su pareja, se originaba del interior de Alice, que estaba lleno de carencias y necesidades. Por más que tratara de detener a Roger, le era imposible llenar ese vacío. No importa lo que él hiciera o intentara hacer. Por medio de su trabajo en Alcohólicos Anónimos, Alice logró reconocer de qué manera estaba tratando de detener a Roger y comprender que tendría dificultades con cualquier tipo de relación si no trataba seriamente sus problemas. A partir de allí logró reducir considerablemente la presión sobre Roger y dar a la relación tiempo suficiente como para evolucionar de manera normal. Ganar una batalla no es suficiente. El chantajista emocional suele ganar con tácticas que causan una gran distancia en la relación. La victoria a corto plazo le parece todo un triunfo, como si no hubiera un futuro para tener en cuenta. La mayoría de los chantajistas emocionales actúan a partir de un esquema mental. Quiero, quiero, quiero. Es como si tuvieran una incapacidad casi infantil de relacionar su comportamiento con las consecuencias del mismo y no consideran suficiente lo que les quedará entre manos una vez que hayan logrado la obediencia por parte de su víctima de chantaje. Es difícil creer que Michelle, Elliot, Alice, Jay, Stephanie o cualquiera de los chantajistas emocionales que hemos visto hasta ahora pensaran en que a la larga obtendrán algo que en verdad valiese la pena una vez que sus víctimas hubieran cedido a sus amenazas y presiones. ¿Qué tipo de relación espera tener con su hijo el padre de Josh si éste le permite ganar, renunciando a la mujer que ama? Margaret, cuyo esposo, Carl, la presionó para participar en una sesión de sexo grupal, cedió al chantaje emocional de su marido, pero eso fue la sentencia de rompimiento del matrimonio. Liz ganó tiempo para recapacitar, aparentando ceder ante las amenazas de Michelle. Al respecto, me comentó. Palabras de Liz. Hablé con mi abogado y le dije que suspendiera todos los trámites en curso. Espero que ahora que Michelle se ha calmado, por lo menos esté en condiciones de dialogar conmigo en forma racional. En la actualidad tiene una buena actitud conmigo porque está seguro de que logró lo que quería y que al final terminaré por reconciliarme con él. Pero la verdad es que no hago más que simular. Estoy viviendo con un hombre al que ya ni siquiera aprecio o respeto.
De amor ni hablar. Dice la autora. Toda lógica, toda capacidad de ver las verdaderas consecuencias de sus actos son anuladas por la urgencia que siente el chantajista de aferrarse a lo que tiene o a lo que desea. Envueltos en su propia niebla, olvidan la frustración y transformación que están generando en las personas a las que intentan manipular. Lo único que les importa es encontrar un alivio inmediato a sus temores de carencia y privación, sea cual fuere el costo de ese alivio. Los efectos del castigo. Cuando descubrimos cuán intenso y profundo es el temor en el chantajista a la privación, podemos ir formándonos una imagen más clara y nos resulta más fácil deducir por qué actúan como lo hacen. Pero una pregunta persiste en la mayoría de las personas con las que hablo sobre este tema. ¿Por qué me tiene que castigar precisamente a mí? Entiendo por qué insiste, me presiona y hasta me amenaza. Lo que no entiendo es por qué tiene esa necesidad de herirme cuando no obtiene lo que desea. Muchas veces parecería que en verdad que el objetivo del chantajista emocional no es solamente obtener lo que él hace sentirse bien, sino también hacer sentir mal a su víctima. El chantajista exige y humilla, en su intento por demostrar lo justo y razonable de sus exigencias. Denigra el carácter y cuestiona las motivaciones de quienes son víctimas de sus exigencias, incluso en esos casos en que sus amenazas y castigos van dirigidos más contra ellos mismos que contra otros. Procuran ahogarnos en un mar de culpa. Una de las razones más evidentes es la diferencia que existe entre lo que el chantajista emocional admite a sí mismo como su accionar y sus motivaciones, la tergiversación que hemos visto en el capítulo anterior, y el efecto concreto que ese accionar tiene sobre nosotros. El castigador no se considera como tal, sino como alguien que mantiene el orden o controla con mano firme que las cosas resulten bien, o bien considera su actitud como la forma de demostrarnos que no lo podemos manipular. Parecen fuertes y respetables. Si con sus actitudes alguien resulta lastimado, mala suerte. El fin justifica los medios. Como hemos visto, muchos castigadores se consideran víctimas. Cuando más abusador sea el chantajista, más tergiversa la realidad. Su exagerada sensibilidad y su egocentrismo magnifican los dolores que sienten y los ayudan a justificar sus agresiones que consideran la lógica de defensa contra nuestra supuesta intención de contrariarlos deliberadamente. El castigo también permite al chantajista emocional asumir una posición activa y agresiva que los hace sentir poderosos e invulnerables. Constituye una forma muy eficaz de tranquilizarse frente a lo que perciben como una amenaza de ser privados de algo. Después de todo, si alguien grita, amenaza, golpea puertas o se niega a hablarnos, no hay mucha oportunidad para tratar de elaborar sentimientos de ningún tipo. Es un hecho que lo que no expresamos verbalmente lo decimos por medio de nuestros actos. Si el castigador se permitiera algunos instantes de introspección, es probable que se sienta aterrado por los miedos y la vulnerabilidad interior que descubriría. Una de las más fascinantes paradojas de la conducta humana es que las personas iracundas y castigadoras son en realidad las más asustadas, pero muy raras veces enfrentan o aplacan sus temores, sino que atacan a otros cuando se sienten frustrados. A fin de demostrar lo fuertes que son, crean tanta desdicha con su conducta que a menudo terminan por ser abandonados, logrando así lo que en realidad más temen. Una forma de evitar las pérdidas. Los chantajistas más castigadores son aquellos que han perdido o tienen perder a alguien importante en su vida a causa de una separación,
distanciamiento afectivo, divorcio o una desaveniencia seria en la relación. ¿Se acuerda de Charles, el hombre casado para el que trabajaba Sherry y que amenazaba con despedirla si ella terminaba la relación? Dice Sherry: un día soy la mujer más hermosa, excitante e interesante del mundo, pero en cuanto le digo que me siento como en un callejón sin salida y que tengo que dejar esa relación para poder hacer mi vida, me convierto en una bruja desalmada a la que no le importa el estrés al cual se ve sometido y no entiende cuánto está haciendo por él para resolver nuestra situación. Ahora empezó a decirme que todo lo que él hace es dar y dar, y que lo único que yo hago es recibir y recibir, es decir, exactamente lo opuesto de lo que en realidad sucede. Además, de pronto todo lo que hago en mi trabajo está mal. Si lo que intenta es hacerme sentir mal, lo está consiguiendo a la perfección. ¿Cómo es posible que me agreda de esa manera? Dice el autor. Ante la posibilidad de perder a su joven amante y al ver que sus amenazas no surtían efecto, Charles hizo algo para disminuir el dolor de esa pérdida: limitar o desconocer las virtudes de Sherry y negar sus valores. Si logra verla como menos deseable, menos valiosa como persona y colaboradora, era como si el perjuicio no fuera tan grave y su sensación de pérdida se mitigara considerablemente. Después de todo, es más fácil desprenderse de objetos ya dañados. Al descalificar el trabajo de Sherry, también lograba justificar ante sí mismo su despido. Cuanto más desvalorizada y castigaba, menos mal se sentía él. La desvalorización de una persona es una táctica empleada con mucha frecuencia por el chantajista emocional. Es algo que disminuye las causas del enfrentamiento y le permite disimular sus verdaderos sentimientos de pérdida. Pero al hacer eso, envía a la otra persona una serie de mensajes ambivalentes. Es como si le dijera: no sirves para nada, pero voy a hacer todo lo que está a mi alcance para retenerte a mi lado, lo cual demuestra una vez más su grado de desesperación. A pesar de que lo último que desean en la vida es terminar una relación, muchas veces ellos mismos dan el primer paso hacia la ruptura, cuando sienten que su pareja tiene serias intenciones de abandonarlos. Esa actitud agresiva les permitirá seguir dominando la situación por medio de la vieja estrategia del antes de que me echen, renuncio. Para dar una lección. Igual que los padres que creen que los castigos influirán positivamente sobre la formación del carácter de su hijo, el chantajista puede llegar a asumir el rol de ayudar a su víctima por medio de sus castigos, en lugar de sentir culpa o remordimiento por herir a alguien a quien realmente ama. Puede sentirse orgulloso, convencido de que está ayudando al otro a transformarse en una persona mejor. Alex, el seductor que conocimos en el capítulo 2, estaba convencido de que prometiéndole a Julie ayudarla y establecer contactos, pero no dándole lo prometido hasta que no se comportara razonablemente, le estaba haciendo un gran favor. Dice Julie: me dijo que enviar a mi hijo a vivir con mi exmarido era lo mejor que podía hacer por mí mismo. Su argumento era que yo estaba frenando el desarrollo de mi carrera y que él solo deseaba ayudarme a alcanzar todo mi potencial, cuando lo que quería en realidad era tenerme toda para él, sin que mi hijo estorbara nuestra relación. Dice la autora: los insultos y la dominación también suelen justificarse con "es por tu bien". En esta actitud suele haber mucho menos malicia de la que uno pudiera llegar a pensar. La mayoría de los chantajistas emocionales están convencidos de que nos enseñan una valiosa lección. Charles hablaba muy en serio cuando le dijo a Sherry: tienes que aprender a ser más leal. Es una de las cosas más importantes en este negocio. Lynn y Jeff, que se chantajeaban mutuamente, también estaban convencidos de que se trataba de mejorar el carácter del otro. Lynn tiene que aprender que no puede tratar a la gente de esa manera, me dijo Jeff.
después de una de las discusiones de pareja y creía que sinceramente que le estaba enseñando a ser menos regañona y agresiva. Y Lynn a su vez estaba segura que su actitud también tendría efectos didácticos. Tal vez si lo humillo bastante, se decida a conseguir un trabajo. Decía, a veces hace falta un buen golpe para lograr que alguien reaccione y se mueva. Es evidente, sobre todo para el destinatario de esa actitud, que el castigo no produce los resultados que el chantajista espera lograr, pero aferrarse a ese falso concepto de los efectos del castigo como formación tiene sus consecuencias. El chantajista puede tolerar prácticamente cualquier situación si logra que su víctima parezca estúpida. De este modo logra evitar cualquier tipo de introspección o sugerencia de que algo en él y no en ella esté destruyendo el amor o el vínculo que tan desesperadamente desea. Viejas frustraciones hacia nuevas víctimas. Ya hemos visto que a veces el estrés que existe en la vida del chantajista puede avivar viejas heridas y entonces ataca a alguien que se ha convertido en el sustituto de la figura del pasado. Cuando esto ocurre, el castigo impuesto por el chantajista puede parecer exagerado y totalmente fuera de lugar. Michelle, que es quizá el castigador más evidente y abierto que hemos presentado hasta ahora, comenzó a parecerle un extraño a Liz, quien se sintió totalmente paralizada frente a sus ataques. Cuando le pregunté a ella si tenía alguna idea de por qué se comportaba en forma tan miserable, guardó silencio un momento y luego me dijo, palabras de Liz. Pensándolo bien, creo que Michelle era una especie de bomba a punto de estallar. Desde los 14 años trabajaba muy duro en la empresa familiar, una firma muy exitosa dedicada a la venta de equipos para oficina. Michelle prácticamente no tuvo infancia. Siempre tuvo habilidad para los deportes, pero sus padres nunca le permitieron dedicarse a ninguna actividad de ese tipo. En lugar de ir a jugar, tenía que ayudar a hacer el inventario, barrer el negocio o atender la caja. Cuando empezamos a salir, hicimos un viaje a Chicago y me asombró todo lo que sabía sobre los grandes edificios de la ciudad. Me dijo que su sueño siempre había sido estudiar arquitectura, pero sus padres nunca se lo permitieron, así que desistió. Michelle es una persona muy responsable, sé que en el fondo está furioso con sus padres, pero nunca les dijo ni les diría una sola palabra. Lo que no entiendo es por qué tiene que desquitar toda esa ira conmigo. Ahora dice la autora, le dije a Liz que tenía razón, que el pasado no justificaba la agresión verbal ni las amenazas de Michelle dirigida a ella. Pero era importante que comprendiera que las críticas de Michelle y la forma en que se enojaba no tenían nada que ver con ella. Por más que resultaba difícil no tomar esos ataques de forma personal, cuando Liz se cansó y amenazó con dejarlo, los castigos que Michelle la amenazaban alcanzaron su máxima expresión. Su temor a tener que vivir sin ella había activado sus viejas frustraciones, acumuladas a lo largo de los años. Si Michelle hubiese tenido capacidad de expresar lo que sentía, probablemente le habría dicho, no vuelvas a privarme de mis sueños. Desde la adolescencia siempre he sido desilusionado, herido y privado de las cosas que realmente deseaba. A nadie le importaban mis deseos ni sentimientos, y eso todavía me duele mucho. ¿Cómo pudieron mis padres destruir mis más anhelados sueños y obligarme a seguir en un trabajo que detesto? Y ahora también tú quieres dejarme. No soporto perder otra vez algo que yo quiero tanto. ¿Cuántas desilusiones crees que puede aguantar un ser humano? Este discurso emotivo tendría que haber sido dirigido a sus padres. Pero como ellos lo dominaron toda su vida, Michelle nunca se sintió bastante firme y seguro como para decirles tanto. Toda esa tristeza, todo ese enojo de Michelle no desaparecieron, sino que invadieron otras áreas de su vida y lo llevaron a confundir a Liz, a quien amaba, con sus padres
y contra quienes tenía tanto resentimiento. Una forma de mantener una relación intensa. Por extraño que parezca, el castigo establece una relación emocional muy intensa entre el chantajista y la persona chantajeada. Al crear un ambiente tenso, el chantajista sabe que está activando los sentimientos que la persona presionada tiene hacia él. Y aunque signifiquen sentimientos negativos, crean un lazo muy estrecho. Usted podría sentir indignación e incluso hasta llegar a odiar al chantajista, pero mientras centre su atención en él, sentirá que no ha sido abandonado o ignorado. El castigo mantiene activo una gran cantidad de afecto en una relación deteriorada. Beverly, la ex esposa de Allen, seguía castigándolo en la forma más dolorosa posible. Utilizaba a los hijos del matrimonio como arma. Allen y Beverly pasaron por un divorcio muy difícil, a pesar de que su matrimonio no había sido más que fuente de desdicha y estrés para ambos. Él deseaba divorciarse, pero ella no. Beverly luchó con dientes y uñas. Varias veces intentaron reconciliarse, incluso probaron con terapia de pareja, pero sin ningún resultado positivo. Dice Allen, ella sabía cuánto significaban nuestros hijos para mí. Creo que mucha gente no llega a comprender lo que significa para un hombre no poder ver a sus hijos todos los días, sobre todo durante los años de la infancia. Si bien sentí que tenía que divorciarme de Beverly, no quería divorciarme de mis hijos. Primero amenazó con que si yo la dejaba, nunca más volvería a ver a mis hijos. Se mudaría a otro estado e incluso quizá se fuera del país. Yo me desesperé y me sentí incapaz de razonar. He conocido a mujeres que lo hicieron y también conocí a hombres que les hicieron eso a sus ex esposas. Dice la autora. Al final la situación se calmó y el juez otorgó a Allen una orden de visitas muy amplia. Él y Beverly lograron tratarse de manera civilizada y ella acató la orden del juez. Pero en cuanto Allen se casó con Joe, Beverly reanudó su chantaje. Dice Allen, ella no puede soportar que ahora finalmente haya alguien en mi vida a quien amo de verdad. Supongo que mientras estaba solo pensaba que todavía habría alguna posibilidad de reconciliación. Sé que Beverly está muy amargada y me agrede utilizando a los chicos. Si llego 10 minutos tarde cuando les voy a buscar, ella ya salió con ellos a otra parte. Hago casi una hora desde mi casa hasta la suya y no siempre puedo llegar puntual. La semana pasada tuve que esperar casi una hora y media. Cuando por fin llegó con los chicos me dijo, no me iba a quedar sentada en casa esperando. A lo mejor ni siquiera venías. Ella esperaba que acepte su manipuleo sin refutar, pero cuando intento modificar algún horario previamente planeado, se pone furiosa. Y si la mensualidad para los chicos llega con un día de atraso, ya me está hablando por teléfono. Amenazo con llevarme de nuevo a la corte para lograr que me reduzcan la orden de visitas. Por Dios, es más lo que hablamos y discutimos ahora que cuando estábamos casados. Dice la autora, es evidente que la ex esposa de Allen no logró terminar internamente ni con su marido ni con su matrimonio. Y como muchos chantajistas divorciados, tanto hombres como mujeres, utilizan el arma más poderosa de que se dispone, sus hijos, para mantener una relación emocional con su expareja. Allen y Beverly están legalmente divorciados, pero el divorcio psicológico está pendiente de concreción. El uso de los hijos como un arma concreta, el padre o la madre que no tiene la custodia, es una de las formas más comunes y crueles de chantaje emocional, particularmente eficaz por la intensidad de las emociones involucradas. Mantiene a dos personas que en un momento se amaban unidos en una lucha sin límite en la que todos los involucrados pierden. Usted no es el responsable. Lo más valioso que nos ha enseñado este paseo
por la psiquis del chantajista es que el chantaje emocional parece estar relacionado con usted y que lo percibe como una agresión hacia su persona. Sin embargo, la mayor parte de las veces no tiene relación con usted, sino que proviene de una gran inseguridad interna del chantajista, que éste procura estabilizar y moderar. Gran parte de las acusaciones, tergiversaciones y actitudes cascadas del chantajista que nos hicieron sentir mal, a menudo lo bastante mal como por ceder a la presión a que nos sometía, no tienen otra base que el miedo, la inseguridad, y esos miedos y angustias e inseguridades residen en el chantajista. Muchas veces el chantaje emocional está más relacionado con el pasado que con el presente, y está más relacionado con las satisfacciones y necesidades del chantajista que con lo que éste afirma, que hicimos o dejamos de hacer. Esto no significa que la persona objeto del chantaje emocional no desempeñe ningún rol en este proceso, dado que el mismo no podía producirse sin nuestra participación. Por tanto, ha llegado el momento de analizar los factores que desde nuestro interior permiten que alguien nos chantajee emocionalmente. Fin del capítulo. Ok, pues hemos llegado aquí al fin del capítulo número 5. Este capítulo a mí me pareció muy interesante, ya que es un comentario final, ya que mucho de esto también se agrega con otro material que he compartido aquí en la red y que espero lo puedan consultar, que se llama A través de esquemas o trampas vitales. Y en este manual que comparto también de ese tema, es un manual que deviene de la terapia cognitivo-conductual y específicamente se llama terapia de esquemas. Ahí nos explica mucho cómo los estilos de crianzas que nos dieron nuestros papás influyen mucho en la formación de nuestra personalidad y en las creencias que nos vamos formando, ciertas ideas y conceptos de la realidad. Y mucho de ello tiene que ver en la forma en que nos relacionamos con los demás. Y aquí una muestra pues es esto que vemos aquí del chantaje emocional y el chantajista. Pero pues también tiene que ver también la persona a quien recibe el chantaje, ya que no solamente hay un equilibrio en la relación, tanto por parte del chantajista como por el que recibe el chantaje, ya que tiene que ver mucho con este estilo de crianza, del esquema, la dependencia emocional, y son varios factores que influyen. Yo espero que lo puedan consultar en cuando tengan una oportunidad, pues por aquí les voy a dejar en la descripción del video o de la forma en que se comparte este material un vínculo a este tema del que comparto este material y libro. Por el momento me despido, gracias por escuchar este audio y vamos a continuar en el siguiente capítulo, es el capítulo número 6, donde ya involucra esta parte que se necesitan dos y pues también explica más claramente cómo se vincula con esta parte de los esquemas que nosotros tenemos y de la formación y educación que nos dieron nuestros padres. Por el momento, gracias por escucharlo nuevamente, que estés bien y hasta la próxima.